ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Y nótese que alaba el Señor a la iglesia de Tiatira. Esta iglesia fue fundada en medio de las persecuciones que Roma hacía a la iglesia del Señor. Pero en medio de toda esa situación difícil, la iglesia se mantuvo fiel, se mantuvo trabajando, se mantuvo creciendo. Y le dice algunas cosas bellas. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Felicita a esta iglesia. En medio de toda esa situación problemática, ahí la iglesia estaba viva, la iglesia estaba fuerte, estaba creciendo y manifestando amor, fe, servicio y paciencia. Y sus obras primeras eran más que las primeras. Sus obras postreras son más que las primeras. Y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Toleras que ella enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eran las cosas que al Señor de la iglesia no le gustaban de esa congregación. Le gustaba el amor de la iglesia, la fe de la iglesia, el servicio de la iglesia, la paciencia de la iglesia, y que habían multiplicado sus obras postreras más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza, que hace dos cosas: seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dile a mi siervo, al ángel de la iglesia, dile a Roberto Varela, que no tolere a Jezabel. El Señor está diciendo: no toleres a Jezabel dentro de la iglesia. Y en los casos que hemos visto, dice que toleras a Balaam, que toleras a Nicolás, a los nicolaitas, ahí dentro de la iglesia. Y a mí no me gusta eso, que toleres esas cosas. Dile a mi siervo, al ángel de la iglesia en Nejapa, no me gusta. Te felicito por todos los éxitos, pero hay una cosa que no me gusta, que toleras esas cosas. Y añade a la lista de las cosas que no tolera, que tolere a Jezabel, una hermana influyente en la iglesia, una miembro de la iglesia influyente a tal grado que es conocida como profetiza. Y seguro que era muy influyente. ¿Por qué causas? Tal vez por su servicio, por el entusiasmo al servir en la obra del Señor, o tal vez, yo no sé, tal vez daba muchos diezmos a la iglesia. Y los pastores tienen tendencia a tolerar a los hermanos que dan más finanzas en la iglesia. Los pastores tienen tendencia a eso. Yo sé eso porque además de haber sido pastor, también he estado al frente de las asambleas de Dios en Nicaragua
y en toda Latinoamérica. Y también he estado al frente de las denominaciones evangélicas en Nicaragua. Yo fui el primer presidente del Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua y fui el primer presidente de la Alianza Evangélica Nicaragüense. Y yo entonces he estado relacionado muy íntimamente a esta altura, en 57 años de vida ministerial, con la vida de los pastores. Y yo sé que hay pastores que cuando una hermanita o hermanito, aunque no anden tan bien, pero si son buenos a aportar finanzas, entonces el hermanito hay que soportarlo, hay que tolerarlo. Cuidado, siervo, dice el Señor. Estoy contra ti cuando tú toleras a esa mujer Jezabel, que, como sin duda alguna ya he sabido, más que una simple mujer, se trataba de un espíritu dentro de la iglesia que seducía a los hermanos a manipular, seducía a idolatrar. Entonces, creo que este mensaje de esta iglesia es para todos nosotros, pero principalmente para Roberto Varela, el pastor que ya tiene 5 años de estar aquí. Cuidado, dice el Señor, tengo contra ti que toleras. Él sabía que las cosas no andaban bien. Él sabía que las cosas andaban ahí un poco desviaditas, pero las toleraba. Dice el Señor, no me gusta que toleres. Saben ustedes que en el infierno van a haber muchos, miles de condenados que van a maldecir al pastor que tuvieron en la tierra. Porque dice, ese pastor, en vez de ponerme en el camino verdadero, en vez de demandar de mí que yo viviera acorde con la voluntad de Dios, ese pastor me toleraba. Ese pastor me aguantaba. Y él sabía que yo hacía cosas no correctas. Hay muchos miles de condenados que van a condenar, que ya están condenando al pastor que tuvieron en la tierra, al sacerdote, al líder espiritual que tuvieron en la tierra, por ser tolerante, por no decirle, no hermano, eso así no. Dios dice que es así y así va a ser. En la iglesia no debo yo como pastor y líder espiritual soportar, tolerar las maldades suyas. No debe. Porque entonces dice Pablo que vuestros pastores velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces, el pastor vela por nosotros. Y si sabe que andamos ahí un poco desviaditos y nos tolera, nos aguanta. Ay, es que ese hermanito, si le llamo la atención, se va de la iglesia. Que mejor que se vaya y que se condene por sí mismo y no por culpa del pastor. Tú toleras, no debes tolerar. En el mensaje a la iglesia de Tiatira, Jesús menciona a Jezabel, una figura simbólica que representa un problema espiritual significativo en la iglesia. Para entender esta conexión es importante examinar el contexto histórico y bíblico. ¿Quién era Jezabel? Era una reina de Israel, esposa del rey Acab, mencionada en 1 de Reyes 16 en adelante. Era una princesa fenicia que introdujo la adoración a Baal y a Astarte en Israel, promoviendo la idolatría y persiguiendo a los profetas de Dios. Su influencia fue notoria
por la idolatría, promovió el culto a dioses falsos, promovió la inmoralidad, permitió y fomentó prácticas corruptas y deshonestas, y por la manipulación usó su posición de poder para manipular al rey y perseguir a los siervos de Dios. Y todo esto bajo la supuesta autoridad de profetisa. Todos conocemos la historia de Jezabel, cómo ella indujo a su marido, influenció a su marido para hacer cualquier tipo de maldad, Y en ese sentido, una palabra para los hombres: no te dejes influenciar por su mujer para cometer maldad. Ningún hombre debe permitir ser tan débil que su mujer lo influencie para cometer maldad. Así como también las mujeres no deben permitir influenciarse o ser influenciadas por su marido para cometer maldad. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Ananías se puso de acuerdo más bien con Zafira. Y el apóstol Pedro le dice: Ananías, ¿y quién te indujo a mentirle al Espíritu Santo? Y llega ella, después que él había sido enterrado, le dice: ¿en cuánto vendieron la propiedad? ¿Lo vendieron en lo que dieron a la iglesia? Ah, sí, hermano Pedro, sí, dice ella, en eso la vendimos. El apóstol le dice: pues así como es, ahí vienen esos muchachos, mira, vienen de enterrar a su marido, así también se van a enterrar por ponerse de acuerdo con su marido para hacer el mal. Es decir, no debemos permitir que otros nos influencien para hacer el mal. Para el mal, si el marido te quiere influenciar al mal, renuncia. Si la esposa te quiere influenciar para hacer el mal, también ponla en su lugar. Renuncia a todo esto. Entonces, hay en ese sentido lecciones que nosotros aprendemos. Muchos cristianos describen el espíritu de Jezabel como una influencia demoníaca o una actitud que opera en personas o grupos de personas. Por ejemplo, en manipulación y control, usa el engaño y la persuasión para dominar a otros, o rebeldía contra la autoridad. Se opone a la autoridad legítima, especialmente la espiritual. Promociona la idolatría. Aleja a la gente de la verdadera adoración a Dios. Inmoralidad sexual, tolerancia o promoción de relaciones impuras. Y ataques contra los siervos de Dios. Buscar intimidar y destruir a los líderes fieles, como lo hizo Elías. Como en el caso de Elías, que Jezabel influenció al marido y aprovechando su autoridad, su preponderancia en el reinado, le dice: mañana estarás muerto como los profetas de Baal que mataste. El pobre Elías, él sabía lo que era esa mujer, entonces salió huyendo para salvar la vida. Entonces, ese es el espíritu simbólico del que trata aquí el Señor Jesús. Y le dice al pastor: y tú estás tolerando eso. Veamos las dos cosas. Tolerancia a la fornicación. Esa hermana Jezabel, hermana que no es hermana, ella en la iglesia
fomentaba la fornicación. Y si hay algo, hay un elemento en que se le instruyó mucho al mundo gentil. Eso se encuentra en todas las iglesias, las cartas apostólicas, a donde los apóstoles a las iglesias gentiles les prohibían la fornicación, porque en el mundo gentil la fornicación era algo común. Y así es ahora también. Por eso tenemos miles de madres solteras y miles de hijos sin padre. ¿A causa de qué? A causa de la fornicación. Fornicación viene del griego porneia, que significa toda relación sexual ilícita, toda inmoralidad sexual. Entonces, eso es común en el mundo gentil, totalmente común. Y en las cartas apostólicas se dice no, cero a la fornicación, cero fornicación. Y dice Pablo, se lo dice a los efesios, que entre vosotros no debe haber fornicación. Y por eso es que también en la iglesia, para trabajar eso, pastor, hay que enseñarle a las mujeres a vestirse bien, a no usar esos escotes tan amplios, a no usar esas faldas cortas, a no usar esas actitudes atractivas para el sexo opuesto, porque eso destruye la iglesia. Entonces, esta mujer Jezabel influenciaba a los hombres a vivir con ella y a cometer fornicación, como diciendo, no hermano, si eso no es malo, no, eso hermano, eso es bueno, eso es rico, hermanos, no tengan problemas con la fornicación. Influenciaba a los hermanos a la fornicación o al adulterio, y entonces habían hermanos cayendo en ese mal. Y el Señor que caminó en medio con ojos como llama de fuego, él miraba para un lado, aquel hermano está caído, está viviendo con la profetisa. Esta hermana está viviendo con el marido de la hermana. Y así el Señor miró todo eso y entonces dice, no debes tolerar eso. Nada de adulterio y fornicación dentro de la iglesia. Y tampoco idolatría. Inducía a los hermanos a comer lo sacrificado a ídolos. Eso ya se sabe en la Biblia, está prohibido. Que sabiendo yo que ese vaso de agua, el pastor ya lo había, o la persona que la tiene ya la había ofrecido al santo tal, entonces, y me la da con la intención de que yo me la tome con conciencia de que fue sacrificada a tal o cual imagen. El Señor dice, no debe tomarla, debe desecharla. En Nicaragua se celebra la Virgen María como la Purísima, el 7, 8 y 9 de diciembre. Y entonces son fiestas grandísimas, toda la nación se involucra en esas fiestas. Y yo recuerdo que a pesar de que mi mamá ya tenía años de conocer al Señor, pero no sé por qué nunca nos enseñó que no debíamos andar en eso. Entonces yo era cantante de la Virgen. Yo como muchacho me gustaba cantarle a la Virgen. Y tu gloria, y así le cantaba. Y ella no me decía nada. Y claro, siempre hay
regalos, allá le dicen gofios, a los regalitos que dan. En cada casa le van dando a uno una bolsa con caña, limones, naranjas y cosas para que uno vaya a comer después. Entonces, yo quería como cipote, yo quería comer caña y naranjas y los otros productos que dan. Entonces porque ahí uno solo llega, se para en la puerta y comienza a cantar su gloria, su gloria. Toda hermosa eres María. Y así, uno solo canta y el jefe de la casa, la mamá, viene y ya le trae su bolsa a uno. Y yo no sabía que eso era pecado. Yo no sabía porque mi mamá no me enseñó. Y ahora ya mis hijos ya no le cantan a María, a la Purísima, porque yo sí les enseñé. Pues esta hermanita Jezabel, hermano, no tengan problemas, no hay nada malo en comer eso, no hay nada malo. Tenemos que crecer en madurez, crecer en sabiduría. No hay nada malo en eso. Y el Señor sabía que eso no debía ser así. Y el pastor lo sabía y no le decía nada, la toleraba a esa hermanita. Entonces, fíjese, pastor, que en la iglesia, desde el primer grupito de apóstoles escogidos por el Señor, allí había un Judas. En el primer grupito ya había un Judas. ¿Cuánto más en el caminar del tiempo? En este caso, a los 100 años después de que el Señor se fue, entonces ahora querían entrar esas doctrinas y el Señor estaba en contra y le dice, pastor, no puedes tolerar eso. Entonces, no toleres a Balaam. Balaam es un hombre financista que le gusta andar haciendo cosas por dinero. Y tampoco a Nicolás, que también fomenta el adulterio, la fornicación y la idolatría. Y mucho menos a Jezabel. No. Y si tú lo sabes y lo toleras, el Señor está contra ti. Pero si tú lo sabes y dices, hermano, así no, eso no se puede hacer, eso no se debe hacer. Dice Dios en tal parte de la Escritura, así. Así salvarás su responsabilidad delante de Dios y Él te va a bendecir. Porque ese es el asunto, que cuando el pastor es muy tolerante, muy indulgente, muy flexible, muy permisivo, la iglesia se corrompe. La iglesia se corrompe y entonces uno anda ahí creyendo que va para el cielo. Porque ese es el gran problema, que uno cree que a pesar de la conducta que tiene, yo voy para el cielo. Y el Señor dice, no, para el cielo no vas. Allá no entra nada inmundo, nada sucio. Entonces, una vez que esa persona llega al infierno, maldice al pastor, al líder que estuvo en la tierra, porque no le enseñó la verdad, no le demandó lo que Dios indicaba que había que demandarlo. Entonces, por eso el mensaje está dirigido al ángel de la iglesia. Y hay que recordar que el ángel de la iglesia tiene una posición privilegiada. Dice que están en la mano derecha de Dios. Pero esa posición privilegiada también es peligrosa, porque estás en la mano derecha de Dios. Y si Él, por su actitud tolerante, permisiva, flexible, cierra sus manos contra ti, entonces te saca toda la buñiga ahí, te saca todo. Como dice en el Evangelio, que el que cayere sobre esta roca será quebrantado,
pero con sobre quien esta roca cayere, los desmenuzará. Y la roca es Cristo. Entonces, si el que cayere sobre ella, y siempre yo lo relaciono así, hay un árbol alto, más alto que un furgón, y un ratoncito está encima allá arriba, y de repente cuando va pasando el furgón, el ratoncito cae sobre el furgón. Puede ser que el ratoncito se le quiebre una patita, un dedito, una uña. Es decir, será quebrantado. Pero sobre quien esta roca cayere, le desmenuzará. Si el ratoncito cae antes que pase el furgón y le pasan las 16 ruedas de ese camión cargado, ¿cómo queda ese ratón? Queda totalmente hecho plancha. Entonces, son las cosas que hay que tomar en cuenta. Esta posición es privilegiada, pero también es peligrosa, porque si no respondes a la voluntad de Dios, Él aprieta su mano contra ti y ya verás que no es fácil. Porque dice también el apóstol, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que como pastores, y acá vemos 3 pastores, como pastores debemos velar porque la iglesia ande como debe ser. Y ustedes, la congregación, también deben velar porque su pastor ande bien. La congregación debe estar asegurada de que la iglesia marcha en el orden divino y no que es simplemente una tonta religión que no vale para nada. Una tonta religión que no sirve para nada. Eso no es lo que necesitamos. Necesitamos una iglesia que verdaderamente nos lleve a la presencia de Dios. Yo quiero una iglesia. Yo quiero estar en una iglesia, pero no en una iglesia floja, aguada. Una iglesia que me la pone dura, pero es para llevarme al cielo. Me la pone fuerte, pero para llevarme al cielo. Y ese es el tipo de iglesia que debemos ser, las iglesias de las asambleas de Dios. Así que tienes, querido Roberto, una inmensa responsabilidad. Dice que yo le he indicado que debe arrepentirse, dice el Señor, pero no se quiere arrepentir. Y hay gente que así son, están haciendo lo malo y no quieren arrepentirse. Y alguien les llama la atención y se ponen enojados porque uno les llama la atención. No quieren arrepentirse. El apóstol Santiago dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En consecuencia, con mucha mayor razón, ese tipo de hermanos que saben que están haciendo lo malo y que no quieren arrepentirse, uno les llama la atención y no quieren arrepentirse, con mucha mayor razón hay que ser fuerte con ellos, indicándoles que no pueden estar en la iglesia viviendo a su gusto. No pueden estar viviendo a su gusto en la iglesia. En la iglesia o vives acorde con la voluntad de Dios o vas en dirección equivocada. Creo que yo aquí prediqué una vez, hice mención de la primera vez que oí la canción In My Way, a mi manera, fue en el aeropuerto de Miami. Yo oigo la canción, canciones que están ahí dando vueltas en los monitores del aeropuerto y yo oigo In My Way. Yo oí eso, yo dije, esa canción no es para mí, porque yo no puedo vivir in my way, a mi manera, y pretender llegar a Dios, porque para llegar a Dios, yo debo vivir in God's way,
a la manera de Dios. A la manera de Dios. Esa canción ahora también está en español. A mi manera. Entonces, debemos demandar de cada creyente la vida que Dios demanda. Debemos demandar de cada creyente la vida que Dios le demanda. Porque si no, no va rumbo a condenación, y lo peor es que puede estar creyendo que va para el cielo. Y los que tenemos mayor conocimiento debemos decirle: no, con esa conducta no vas al cielo. Si no te arrepientes, no vas al cielo. Y que me voy de la iglesia, vaya pues, voy a buscarme una iglesia que sea más flexible, más permisiva, más indulgente. Entonces váyase pues, busque esa iglesia. Pero no hay que permitirle seguir creyendo que va para el cielo y está mal. Por eso a Jezabel el Señor le dice, o esta profetiza: si no se arrepiente, voy a matarla a ella, la voy a poner en cama, en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Definitivamente así es. Porque cuando el Señor aplica disciplina, la disciplina es fuerte. Si yo comienzo a andar en pecado y voy caminando metiéndome más en el pecado, pero llega un momento en que yo mismo reconozco, porque sé cuál es la verdad, reconozco y digo: no puedo seguir en este camino, me vuelvo. Dios solo dice: así me gusta, adelante. El Señor me bendice, porque yo mismo reconocí el pecado y me volví. Pero si yo, a sabiendas, insisto en el pecado, y Dios me está diciendo: así no, pero yo insisto, así no, pero yo insisto, y llega el momento en que exiges que Dios te apriete la mano, ese día aguántala, súfrela, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No quieran ustedes tener una iglesia así, donde se permite la maldad, se permite el pecado, se permite, en este caso, la idolatría, la fornicación. No. Ahora, hay que estar seguro que uno sabe lo que está haciendo, porque yo he oído decir que aquí, cuando el pastor ha fomentado que el día de las bolas de fuego, poner una plataforma ahí, poner a inbox a cantar y luego a predicar, algunos dicen que ¿cómo es eso? Como que si eso fuera malo, en vez de verlo como una oportunidad de hacer evangelismo. Hay que tener cuidado con eso, porque lo correcto es correcto. Hay que hacer evangelismo y hay que aprovechar cualquier circunstancia para hacer evangelismo. Cualquier oportunidad para hacer evangelismo, hay que aprovecharla. Que vamos ahí al ¿cómo se llama? El gimnasio o qué, a hacer una presentación, a predicar ahí. Eso hay que apoyarlo. Eso nada tiene que ver con idolatría ni con que ese lugar es inmundo. Cualquier lugar es inmundo. Si uno es santo al entrar allí, ese lugar es santificado. Y más cuando la iglesia como iglesia está ahí. Así que no hay que juzgar cosas que no son pecado como que si fueran. No, eso no. Entonces, más bien, y por eso es que el Señor pone la responsabilidad en el siervo y dice: escribe al ángel de la iglesia de Nejapa, Roberto Varela Arana, así se llama él, Roberto Salomón Varela Arana. A él no le gusta que le digan Salomón, pero es Salomón.
Roberto Salomón Varela Arana. Son tonteras de la vida, ¿verdad? Imagínate, Salomón, el gran rey sabio, y no querer llamarse como él. No. Pero bueno, entonces, Dios pone la responsabilidad en él, que es la cabeza, y por eso también si hay un grupo de diáconos, están de acuerdo, vamos a tal lugar, vamos a predicar, vamos a evangelizar, vamos a hacer tal buena obra. Eso que se hizo esa noche, ese anciano que estaba ya en las últimas, vamos a orar por él, vamos a orar por él. Si todo lo bueno que haya que hacer y el pastor nos impulsa, nos invita, vamos, hay que hacerlo. Lo que sea malo es lo que no hay que hacer. Entonces, el Señor sigue amando a la iglesia de Tiatira. A diferencia de Éfeso, Tiatira no había dejado su primer amor. Era apasionada, pero debía sanar su mente, sacar lo que el enemigo había sembrado y dejar que Jesús iluminara con su luz, esa luz que sale de sus ojos y penetra y discierne todas y cada una de las intenciones del corazón. Y cuando Dios disciplina aquí, Dios disciplina allá, dice que eso sirve para entender que Él escudriña la mente y el corazón y nos dará a cada uno según sus obras. Entonces, qué lindo es saber que tenemos un Dios que nos vigila. Un Dios que nos vigila. Yo no puedo vivir a mi gusto y antojos sin estar bajo la supervisión de Dios. Y Él escruta hasta donde los seres humanos no pueden llegar. Él va viendo cada detalle y como las normas las establece Él, entonces Él juzga conforme a lo que Él estableció. Y otros puede ser que no lo vean como malo, pero si Él lo ve como malo, es malo. Si Él lo ve como malo, es malo. Y hay que seguir la orientación que Él da. Así que, hermanos, la palabra por eso se constituye en eterna, porque sirvió en aquel momento para la congregación de Tiatira, ese sector a la ciudad que hoy se llama Kir, ya les digo. Hoy se llama Akhisar, una ciudad moderna en la provincia de Manisa, en Turquía occidental. Lo que el Señor diga, así es. Y simplemente, si lo dijo en aquel tiempo, y eso es lo bueno, que Él mantiene su palabra. Hace 21 siglos, Él se lo dijo a esa iglesia. 21 siglos después lo está diciendo a Nejapa, a la iglesia Torre Fuerte. Y es la misma palabra con el mismo sentido, con la misma demanda al pastor y a la congregación. Así que la iglesia de Tiatira solo tenía una cosa mala. ¿Cuál era? Que toleraba a una hermana de la iglesia a que indujera a la congregación a dos cosas. ¿Cuáles son? La primera, la fornicación, y la segunda, la idolatría. Entonces, no hay que permitir en el momento en que un
un hermano o hermana de la iglesia Torre Fuerte se le antoje promover la fornicación, promover la idolatría, hay que pararlo en seco. No, hermana, no, hermano, eso no se debe hacer. El espíritu de Jezabel no debe venir a la iglesia Torre Fuerte. Nadie debe ser promotor de esas cosas. Ese es el mensaje del Señor para la iglesia hoy, 2000 años después. Él sigue haciendo la misma demanda. Y eso me gusta, eso me encanta de la palabra. Que lo mismo que Él demandaba antes, lo demanda hoy. Lo mismo. Porque Él, como Él no cambia y Él es eterno, entonces, si era pecado ayer, es pecado hoy y será pecado siempre. Por eso la iglesia debe mantener lo que Dios dice en su palabra. Y cualquiera, ay, no, es que ustedes los evangélicos son muy rígidos, son muy duros. Quieren que uno sea ángel. Ángel no. Aquí queremos santos. Y como ya se sabe que santo es todo aquel que cada día renuncia al pecado, renuncia al diablo, renuncia al mundo para acercarse a Dios, para entregarse a Dios. Ese es santo. El que no entiende esa palabra, entonces hay hermanos que dicen, hermano, yo sé que no soy santo, dice. Ese hermanito está ignorante de la palabra. Yo sé que no soy santo. Ya voy a hacer la prueba. Levanten la mano todos los santos de la iglesia Torre Fuerte. ¿Y por qué no la levantan? Levanten sus manos. Y es que como existe el pensamiento católico de que santo es una imagen en un nicho, con las manitos así. Entonces, ay no, yo no soy santo. Pero eso revela ignorancia de la palabra. Porque somos santos, todos aquellos que hemos sido santificados lavados con la sangre de Cristo y llenos del Espíritu Santo. Somos la santidad de Cristo, la santidad del Espíritu Santo ha venido a nuestra palabra. Y por eso adecuamos nuestra vida a lo que aquí dice. Por eso no andamos desordenadamente. Ese es el mensaje. El mensaje de Tiatira es para hoy, es para el pastor, es para todos nosotros.